Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias por asistir y por su interés en este webinario de ITAP que les ofrecemos el día de hoy y en el que hablaremos de manera general acerca de análisis de redes, herramientas de modelado y cálculo con el programa ITAP. Nos hemos enfocado en preparar una presentación para que sea información fácilmente digerible, sencilla, práctica y útil tanto para usuarios experimentados del programa como para usuarios que se inician con el ITAP. Una vez finalizada la presentación, atenderemos a sus preguntas y pasados unos días podrán revisitar la grabación de este webinario cuando lo necesiten. Este es el primero de una serie de webinarios que estamos preparando, donde abarcaremos otros contenidos de interés que iremos publicando en las próximas semanas. ITAP se ha convertido en una referencia para el análisis de sistemas de potencia. Es el líder del mercado para el modelado, diseño y análisis, monitoreo y control, automatización, optimización de los sistemas de energía eléctrica. Está respaldado por más de 35 años de investigación y desarrollo con oficinas alrededor del mundo. Actualmente se encuentra en su versión 22, que viene con hasta 1000 mejoras. ITAP 22 incorpora nuevos modelos de análisis de potencia, capacidades de dimensionamiento eléctrico, soluciones operativas, avances en los modelos de las energías renovables, de las herramientas de simulación y de la gestión de redes en tiempo real. Asimismo, mejoras en la interfaz del usuario para una mejor experiencia. Una plataforma más rápida, con mayor capacidad de respuesta, que se traducirá en ahorro de tiempo para los clientes. El ITAP ha destacado por ser una solución totalmente integrada, que se expande según las necesidades del cliente, desde la fase del diseño hasta la fase de operación. El modelado y el análisis de proyectos, con una base de datos multidimensional como la que ofrece el ITAP, tiene capacidades únicas para ahorrar tiempo en ingeniería y en construcción. Es un programa robusto, verificado y validado, con garantía de calidad y un soporte técnico ilimitado. Esta plataforma integrada de Gemelo Digital ofrece un conjunto completo de soluciones a las empresas: diseño, operación y automatización. El Gemelo Digital de ITAP es la plataforma de ingeniería integral y de tiempo real para modelar, diseñar, visualizar, analizar, predecir, controlar y gestionar sistemas eléctricos de potencia. ITAP Gemelo Digital va más allá de ser una herramienta de análisis de ingeniería, a ofrecer acelerar la productividad, aumentar la eficiencia, permitir la digitalización de los sistemas de energía en todas las etapas de la instalación eléctrica, desde el diseño y la construcción hasta la operación y el mantenimiento. La plataforma Gemelo Digital está creada para el diseño basado en modelos, operación en tiempo real y automatización inteligente de los sistemas de energía eléctrica. Esta plataforma interconecta un amplio espectro de soluciones que permite al cliente diseñar y operar a una escala multidisciplinaria, que aumenta la visibilidad, el conocimiento del sistema de potencia durante todas las fases del proyecto, aprovechando de todas las capacidades que me ofrece el ITAP, tanto en las fases de modelo y visualización, la plataforma de base de datos multidimensional, el dimensionamiento y la verificación de las capacidades de los equipos, la validación de las librerías, la creación de reglas y normas. Luego en la fase de diseño y análisis, donde voy a poder realizar análisis de redes, tanto en corriente alterna como en corriente continua, coordinación de protecciones, estudios dinámicos, transitorios. Y posteriormente pasar a operación, mantenimiento, predicción de carga, predicción de análisis en modelos de falla, gestiones de distribución, de interrupción, de carga, optimización de potencia, despacho económico, hasta la fase de automatización, deslastre de cargas, automatización de subestaciones. ITAP es el líder en tecnología de soluciones para sistemas de energía en un amplio espectro de sectores, incluyendo generación, transmisión y distribución, transporte, la industria de manufactura. Desde plantas de energía renovables, microredes, power plants, plantas nucleares, algunas de las empresas más avanzadas del mundo en generación de energía utilizan el ITAP para ayudar a proporcionar una energía confiable, segura y rentable a sus clientes. ITAP es una solución total para ingeniería y operación de sistemas de energía compatible con todos los sectores, porque se expande además en el tiempo con el proyecto. En el presente,
para analizar, validar, monitorear, mantener el sistema. En el futuro, para gestionar, controlar, pronosticar, optimizar nuestras instalaciones, conservando del pasado los cambios en revisiones, el histórico de reportes, los modelos y los cambios que se hayan realizado. El gemelo digital sirve como un modelo activo del sistema eléctrico. Está construido sobre una plataforma inteligente continua desde el concepto original hasta la especificación. Es una única plataforma con aplicaciones integradas con base en módulos. Las capacidades de monitoreo y control, importación y exportación de datos, tiempo real, transferencias, interfaces con otros programas están integradas en el software. ETAP es un programa gráfico de análisis transitorio de sistemas eléctricos de potencia en el que yo puedo construir mi diagrama unifilar, disponer allí de los alimentadores en sus canalizaciones subterráneas, la malla de red, los relés de protecciones, etc. Y a partir de allí desarrollar entonces los estudios tanto de dinámicos como transitorios acerca de flujo de cargas, cortocircuitos, bien sea en corriente alterna, en corriente continua, hacer análisis de arranque de motores, de estabilidad transitoria, de armónicos, de arc flash, de capacidad perimétrica de cables, baterías, etc. El ETAP crea una base de datos multidimensional en el que yo puedo ejecutar diferentes análisis, diferentes estudios del proyecto mediante un solo clic, sin tener que hacer múltiples copias del mismo proyecto. El programa organiza esta base de datos como un proyecto y a cada proyecto le suministra las herramientas necesarias para poder modelar y analizar ese sistema eléctrico de potencia. Cuando yo creo el proyecto, ETAP me presenta un editor, el que consiste en una representación gráfica en forma de árbol, donde voy a ver las presentaciones, configuraciones, los casos de estudio, las librerías y los componentes de cada uno de esos proyectos que yo estoy elaborando. El ETAP está siempre orientado hacia que exista una simplicidad en la entrada de datos. Cada uno de los elementos, además de su representación, tiene su editor, en el que yo puedo incorporar datos de manera muy sencilla, bien sea manualmente o bien sea importándolos de otro proyecto o de una librería. El software tiene una interfaz gráfica muy amigable en el que yo voy a identificar unas barras de herramientas que me van a permitir, bien sea estar en el modo de edición de elementos o en el modo de análisis. La barra de herramientas del sistema es donde hablábamos de las diferentes configuraciones, casos de estudio que tiene el ETAP. Enfoquémonos ahora en las barras de edición y análisis y en las barras de herramientas de edición de elementos. La que ven arriba, la barra de herramientas de edición, es la que me va a permitir moverme entre el modo donde estoy creando el diagrama unifilar, que es donde van a estar disponibles la barra de herramientas de edición de elementos de la derecha, que está dividida en tres herramientas: la de control, la de DC y la de AC, la de continua, la de alterna y la de control. Allí están todos los elementos que el ETAP me permite representar gráficamente en mi diagrama unifilar. Entonces, cuando estoy trabajando en el modo de edición, tengo disponibles mi barra de herramientas, donde voy a encontrar todos aquellos elementos que puedo modelar en mi diagrama unifilar, desde los elementos de barras, nodos, generadores, eólicos, arreglo fotovoltaico, motores, circuit breakers, etcétera, dependiendo de los elementos que tengo que modelar en mi proyecto. Tengo esta disposición de elementos tanto de control como de continua como de alterna que puedo utilizar en el ETAP para modelar mi sistema, para crear el modelo de mi diagrama unifilar de mi sistema de potencia. Una vez que yo tengo modelado mi diagrama, he creado mi diagrama unifilar, entonces puedo utilizar, digamos, la disposición de la barra de herramientas de cálculo. Las barras de herramientas de cálculo, este es simplemente un ejemplo en el que les muestro, es que una vez que yo seleccione cada uno de estos análisis, cada uno de estos métodos de estudio, entonces la barra de herramientas de elementos va a desaparecer y van a aparecer las barras de ejecución de cálculo, en el que yo voy a tener
en líneas generales es unas barras, unos botones de ejecución de cálculo, dependiendo de cada uno de los estudios que voy a realizar, pues habrá más o menos botones de edición de cálculo para los diferentes estudios y análisis que puedo realizar en ese modo de operación. Y voy a tener para opciones de visualización, para visualizar alertas, visualizar los reportes, gráficos, etcétera. Las opciones de detener el cálculo, obtener datos en línea si se estuviese trabajando en un sistema de tiempo real, etcétera. Todas las barras de herramientas de cálculo tienen más o menos la misma configuración. Estos botones de cálculo, opciones de visualización, alertas, reportes y gráficos. Y serán un poco distintas dependiendo de cada uno de los estudios que se seleccionen. Para crear mi diagrama unifilar dispongo de diferentes métodos y diferentes herramientas que el ITAP me proporciona. Puedo tener, estando por supuesto en el modo edición, disponible la barra de herramientas, elementos de representación. De manera que yo puedo seleccionar uno a uno, siguiendo, digamos, el esquema de mi diagrama unifilar o de mi prediseño. Puedo seleccionar entonces cada uno de esos elementos, arrastrarlos hasta el diagrama unifilar y luego conectar los elementos a través de sus puntos de conexión. Esta es, digamos, una de las formas más básicas, se puede decir, de crear un diagrama unifilar, es elementos uno a uno. Y luego para cada uno de los elementos voy a tener entonces disponible un editor en el que voy a agregar información de ese elemento particular del sistema. Para mostrarles acá cómo sería entonces en el ITAP, en el modo de edición tengo disponibles las barras de herramientas de representación donde voy a escoger aquellos elementos que necesito modelar en mi diagrama unifilar. Simplemente los selecciono, cada uno de esos elementos, los arrastro hasta el diagrama unifilar y luego entonces establezco las conexiones entre ellos. Cada uno de estos elementos va a tener su editor en el que yo voy a poder entonces rellenar toda aquella información disponible o bien exportarla a través de librerías o datos típicos o información que disponga ya de datos de equipos existentes, etc. Para la incorporación de datos en cada uno de esos elementos, el ITAP también cuenta con unas librerías. Tengo unas librerías con datos típicos de cables, de circuit breakers, de motores, de transformadores, datos de líneas, del que yo puedo entonces disponer de nuevo en el editor de cada uno de esos elementos. Puedo acceder a la librería para incorporar datos cuando no dispongo de los datos de placa o de información de los equipos existentes o de los equipos futuros de la instalación. Entonces puedo disponer de estos datos de librería para completar los datos que necesito para ejecutar mis estudios. Existe también ahora una herramienta que ahorra un montón de tiempo en lo que es la creación del diagrama unifilar del modelo de base de sistema del proyecto, que es la herramienta AutoBuild o de autoconstrucción, que permite crear y editar el diagrama unifilar habiendo creado un libro de reglas en el que puedo además entonces automáticamente generar, según seleccione los elementos, se van creando y se van alineando dentro del diagrama unifilar, asignando los niveles de tensión, definiendo los espaciamientos que hay entre los elementos. La herramienta AutoBuild tiene una barra de herramientas también en la que voy a poder seleccionar bien que este sistema esté activo o no esté activo. Voy a poder generar ese libro de reglas previo a la creación AutoBuild del diagrama unifilar, el nivel de tensión, las opciones de asignación, las opciones de plantilla, todo lo puedo seleccionar desde la barra de herramientas del AutoBuild. Para mostrarles cómo sería la creación del diagrama unifilar utilizando la herramienta de AutoBuild, entonces en el programa podemos identificar esa barra de herramientas del sistema en el que tendré que entonces seleccionar, habilitar esa función de AutoBuild y voy a tener disponible el libro de reglas donde tengo ya aquí hay predeterminados unos espaciamientos, unos voltajes. Yo puedo modificar esto, qué espaciamiento está definido entre los elementos, según qué elementos, entre las barras, etc.
Entonces voy a mi diagrama unifilar, voy a agregar la fuente y voy entonces a los elementos que puedo seleccionar, los voy a seleccionar de las barras de herramientas y se van a conectar entre ellos. Por ejemplo, la línea, selecciono luego el transformador, luego un cable, luego una carga compuesta. Voy a seleccionar esta barra y luego voy a agregar más barras, más cargas, más cargas, más cargas y así. Una vez que tengo, digamos que he agregado todos estos elementos, hago entonces alineación y puedo generar un diagrama unifilar ordenado mucho más rápido de que la manera manual. Los que hemos trabajado con el ITAP desde hace muchos años, sabemos que para estudios, para análisis de estudios, sabemos que la creación del diagrama unifilar desde cero es la actividad que más tiempo consume, digamos, en todo lo que conlleva el modelado y el análisis. Esta herramienta AutoBuild nos permite entonces generar el diagrama unifilar y crear ese diagrama unifilar ordenado muchísimo más rápido que en versiones anteriores del programa. Como hemos visto entonces, esta herramienta de AutoBuild me permite a través de su barra de herramientas y el libro de reglas seleccionar entonces, predeterminar el espaciamiento que va a existir entre los elementos que voy a ir creando en mi diagrama unifilar. Hay unos valores predeterminados que yo puedo modificar para el espaciamiento entre elementos. Asimismo, puedo también indicar, digamos, cuál es el nivel de tensión asignado según yo vaya incorporando cada uno de esos elementos. Puede estar esa asignación automática de los niveles de tensión de los elementos o no. También puedo modificar estas opciones. La herramienta AutoBuild, además de poder, digamos, ir generando ese diagrama unifilar según voy seleccionando los elementos, me permite, como vimos, fácilmente generar esa alineación vertical y horizontal, lo que me va a permitir entonces tener un diagrama unifilar alineado, ordenado, y en el que de nuevo no tengo que hacer la agrupación de esos elementos y la distribución gráfica de esos elementos en mi diagrama unifilar manualmente uno a uno alineando, sino que esta herramienta AutoBuild me permite entonces generar esa alineación tanto horizontal como vertical. Con esta herramienta de AutoBuild puedo entonces generar esa alineación horizontal a los elementos que están conectados a una misma barra o inclusive la alineación horizontal y vertical de los elementos que están conectados a una barra, de manera que yo puedo rápidamente hacer que la representación gráfica de mi diagrama unifilar sea adecuada, ordenada, con digamos, los espacios definidos para la identificación, los datos de cada uno de los elementos. Otra herramienta gráfica útil del diagrama unifilar en el ITAP es la posibilidad de agregar estos data blocks, cajas de información, que me permiten agregar información complementaria al diagrama unifilar extra de la que traen ya indicados los elementos. Puedo entonces, a través de la barra de herramientas de los data blocks, puedo activarlos, desactivarlos y generar unos cuadros de texto donde voy a tener aquella información que escoja mostrar en el diagrama unifilar, información adicional de cada uno de los elementos, de los transformadores, los motores, los circuit breakers, etc. Para mostrarles entonces en el programa la herramienta de los data blocks son estas cajas de información que puedo agregar a los elementos. Esta es la barra de herramientas y puedo yo entonces activar o desactivar y cada uno de estos elementos está asociado cada uno de estos data blocks está asociado a un elemento. En ese data block entonces puedo seleccionar, digamos, cuál es la información que quiero que se visualice en ese data block según qué tipo de elemento. Otra de las funciones gráficas que permite también el ITAP es el tema de las plantillas predeterminadas. El ITAP tiene
unas plantillas predeterminadas en el que yo puedo generar diagramas unifilares basado en esas plantillas y puedo además inclusive crear mis propias plantillas. Una vez que yo he creado mi sistema unifilar, mi diagrama unifilar, puedo seleccionar los elementos que quiero agregar a una plantilla, generar una plantilla y utilizarla para subsecuentes proyectos o dentro del mismo proyecto. Durante la creación de mi diagrama unifilar, yo puedo escoger dentro de la librería del ETAP, obtener mi plantilla, que hay diferentes tipos de sistemas, de plantillas, donde yo puedo escoger también ahorrar tiempo en la creación de ese diagrama unifilar, seleccionando desde las plantillas alguna típica que sirva para mi proyecto que yo estoy utilizando. Adicionalmente, igual que con, digamos, muchísimos programas de softwares, existen también lo que son los keyboard shortcuts, los comandos de teclado, con los que puede también el usuario familiarizarse. Es cuestión de revisar y aprender todos los comandos que me permiten no solamente a través de arrastrar, utilizar el mando para arrastrar y editar y el botón derecho, sino que puedo utilizar comandos para abrir y cerrar interruptores. Estos comandos rápidos de teclado me permiten entonces interactuar con el diagrama unifilar para poder trabajar de una manera más rápida. Es cuestión de familiarizarse con los comandos y aplicarlos. Una vez que yo he creado el modelo de mi sistema de potencia, mi diagrama unifilar en mi interfaz gráfica de DataTab, puedo entonces pasar a generar los análisis, a realizar los análisis, los estudios que voy a hacer de mi sistema de potencia, basado en aquella información que yo haya incorporado en cada uno de los elementos, los datos que yo haya, de los que disponga en cada uno de los elementos de mi sistema. Una de las características del ETAP y lo que lo hace de nuevo una plataforma con una interfaz fácil, amigable, es que el ETAP te indica exactamente cuáles son los datos que te hiciesen falta en el caso de que hubiese datos insuficientes para realizar cualquier tipo de estudio. Este, por ejemplo, es un reporte de errores por falta de datos en el estudio de flujo de carga. Entonces, de nuevo, para cada estudio que yo voy a realizar, pues yo necesito unos datos mínimos. Cada uno de estos estudios, de estos análisis, me dice, bueno, en un sistema que yo he generado en el que no he puesto demasiada información, pues fíjense la cantidad de información que me falta. Por ejemplo, para el caso de cortocircuito, me dice exactamente en cada uno de cada uno de los elementos del sistema, me dice cuál es la información que debo completar para poder generar correctamente el estudio en este caso, de cortocircuito. El gemelo digital del ETAP se fundamenta en una base de datos multidimensional. Esta característica me permite generar múltiples presentaciones, revisiones y estados de operación, configuraciones de mi base de datos para el análisis. Estos tres componentes, estas tres dimensiones de la base de datos, me dan una gran flexibilidad para yo poder generar diferentes análisis en diferentes tipos de escenarios, analizar comportamiento en diferentes condiciones de mi sistema eléctrico de potencia con una sola base de datos, con un solo proyecto. La dimensión de la visualización de las presentaciones son representaciones gráficas del diagrama unifilar que pueden tener diferentes usos. Puede ser diagrama de impedancias o de resultados, mostrando o no algunos elementos, etc. La dimensión de las revisiones me permite conservar, digamos, los cambios que hayan podido ocurrir durante el proceso de diseño. Cambios en los datos, en las condiciones de carga, de ajustes, settings de los elementos, ajustes de los elementos, etc. La dimensión de la configuración me permite también generar configuraciones independientes donde indique, por ejemplo, el estado de operación de los motores, la condición de operación de los interruptores, de las cargas, de los generadores, y así definir diferentes modos de operación del sistema que se está analizando.
En la barra de herramientas de mi base de datos multidimensional, yo puedo entonces seleccionar, crear y seleccionar entre las diferentes vistas, las diferentes visualizaciones, diagramas unifilares que he creado para mi proyecto. Puedo, en ese tipo de presentaciones, puedo cambiar la simbología, los datos visibles que hay, la ubicación de los elementos, su tamaño, etcétera. Son representaciones gráficas que puedo generar para diferentes tipos de análisis que quiero realizar. Para verlo aquí en el programa, entonces encontramos esa barra de herramientas de la base de datos y podemos entonces, aquí mismo podemos crear o seleccionar aquellas visualizaciones, digamos, aquellas presentaciones que hemos generado de nuestro proyecto. Allí, digo, son representaciones gráficas, son visualizaciones. Puedo tener, por ejemplo, esta donde una vista de relés donde se visualizan todos los elementos de protección asociados a cada uno de los elementos principales de mi sistema. Estas presentaciones las puedo generar para diferentes tipos de análisis. Puedo cambiar el arreglo, puedo cambiar qué opciones aparecen disponibles, visibles, las que sean más adecuadas para cada uno de los estudios que voy a realizar. En la dimensión de la configuración me permite generar análisis para diferentes condiciones de operación del sistema de potencia. Puedo cambiar potencia de motores, cambiar cargas, interruptores abiertos o cerrados, cambiar la configuración del sistema. De manera que puedo generar estudios en análisis de operación continua, análisis de operación con falla en cierta subestación. Puedo generar análisis conectados a la red, conectados a una fuente de generación distribuida, con carga máxima, con carga mínima, etc. Pueden ver en este ejemplo, puedo generar análisis de flujo de cargas con generador conectado, generador desconectado, cargas conectadas, cargas desconectadas y obtener resultados en los mismos diagramas unifilares, digamos gráficos, en los diagramas unifilares de cada una de las configuraciones. La dimensión de las revisiones me permite conservar el histórico de cambios que pudo haber tenido el proyecto. Cambios en los datos de placa, en la capacidad, en las condiciones de carga, en los ajustes, pueden conservarse para poder generar entonces análisis en las diferentes revisiones del sistema de potencia. Otra herramienta que me permite ahorrar tiempo de análisis en el ITAP son los asistentes de escenario, de estudio y de proyecto. Estos asistentes lo que me permiten es agrupar opciones de estudio para poder generar múltiples estudios en múltiples escenarios. En la barra de herramientas del asistente de escenarios yo puedo generar distintos escenarios que necesito analizar, que requiera analizar, basados en qué presentación lo voy a hacer, sobre qué revisión, qué configuración, y voy generando cada uno de mis escenarios y cada uno de mis estudios que necesito analizar. Y ya el caso de Project Wizard es cuando tienes diferentes proyectos. Entonces es agrupar estudios de diferentes proyectos, diferentes escenarios, todos simultáneamente. El ITAP nos presenta entonces una solución integral para nuestra industria, para nuestras instalaciones, para nuestro proyecto, en el que podemos crear un modelo de nuestro sistema tan sencillo o tan complejo como requeramos. Podemos descargar información, importar información para realizar todos los estudios que sean necesarios. El uso de herramienta del ITAP, de la herramienta del ITAP, nos da respaldo porque es un sistema seguro, confiable, eficiente, que cumple con la normativa. Muchas gracias por asistir, por su atención. Vamos a pasar a la fase de preguntas.